Sean bienvenidos a la Psicología del Futuro por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. La mente de Santa Rosa de Lima, segunda parte, Construcción sociocultural de la santidad. Gracias al curso Procesos Cognitivos 1, a cargo del profesor el magíster José Moisés Chávez Zamora. El equipo de trabajo está a cargo de Carla León Peralta, Milton León Palomino, Eduard Guerra Mendoza y Ariana Córdoba Rivas. Yo soy yo y mis circunstancias. José Ortega y Gasset, filósofo. Rosa no era loca, pero sí era rara, era ascética y eso la hacía poco común. Su fortaleza era fruto de la sublimación, pero la tenacidad volitiva fue fruto de su particular esfuerzo. Rosa fue, evidentemente, la mujer fuerte del Evangelio. Fue el caso conocido más notable de voluntad femenina del Perú virreinal. José Antonio del Busto, historiador. Advertencia. El presente video tiene fines académicos y de motivación hacia la investigación científica. No se pretende ofender la fe religiosa. El tratamiento del tema es respetuoso y dentro del marco de la psicología y las ciencias cognitivas. Introducción. La construcción social y cultural de la santidad de Rosa fue un proceso. Su fervor religioso no surgió de manera espontánea. Su abuela materna, Isabel de Herrera, le inculcó los fundamentos de la doctrina cristiana. Desde sus primeros años, Rosa tuvo dos maestras espirituales. Una fue su abuela Isabel de Herrera y la otra Bernardina, su hermana mayor que murió adolescente. Desde su nacimiento, el profundo contexto religioso influyó en la interpretación de la belleza de la bebé, como la visión que tuvo su madre del rostro convertido en una rosa. Es importante recalcar que España era la primera potencia mundial en el siglo XV y XVI y evangelizó el cristianismo católico en todo el continente americano. Se trató de una sociedad heroica y singular, medieval en su espiritualidad y cosmología. España tuvo una cultura patrística por su ánimo evangelizador y renacentista en su psicología. Este contexto histórico-cultural originó una serie de santos y beatos solo en la ciudad de Lima. Según los historiadores Ruiza, Fernández y Tamaro, alrededor de 60 personas fallecieron en olor de santidad en la capital peruana entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Este hecho evidencia la fuerte influencia del cristianismo católico sobre la formación psicológica. Prueba de ello es que junto a Rosa vivieron en la capital del Virreinato del Perú los siguientes santos: Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Martín de Porras y San Juan Macías. En este sentido, la santidad de Rosa fue producto de la época que le tocó vivir, porque la ley del desarrollo cultural de la mente indica que el plano interpsicológico se internaliza al plano intrapsicológico. Definición de conceptos. Taumaturgia. Etimología. Taumaturgia deviene de palabras griegas que hacen referencia a actos milagrosos, maravillosos. Actos sobrenaturales o más allá de las capacidades humanas, por parte de un agente al que se le considera extraordinario, como un mago, un santo o un sacerdote. Problema de investigación. ¿La santidad es un proceso de construcción social? Análisis histórico-cultural de los procesos psicológicos. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos de la época. Cuando Santa Rosa nació,
La ciudad de Lima recién llevaba 51 años de fundación. La población de la ciudad de Lima era de 25.000 habitantes. Además, el 10% de la población era religiosa. Las creencias religiosas estaban muy internalizadas en la mente de la población. Los valores católicos guiaban todo razonamiento y las decisiones políticas. Según el historiador José Antonio del Busto, fue la época en que Dios era el amado y las monjas se consideraban sus esposas virginales. Asimismo, las instituciones religiosas eran políticamente muy poderosas. La Inquisición ejercía un férreo control social en el Virreinato del Perú. Evaluación de Rosa en la Inquisición de Lima. En el año de 1615, Rosa, a la sazón de 29 años, quiso confirmar su vocación religiosa. Por tal motivo, buscó un confesor, miembro de la Inquisición de Lima, para ser evaluada y admitida a la orden religiosa de Santo Domingo. En la entrevista, hubieron 5 personas: Rosa, su madre María de Oliva, la amiga María de Usategui, el doctor Castillo, su consejero espiritual y el miembro de la Inquisición, Juan de Lorenzana. Rosa fue sometida a una entrevista muy profunda y exhaustiva. Finalmente, fue aprobada y admitida en la orden religiosa. No hay registro de opiniones negativas sobre la salud mental de Rosa. Por lo tanto, se infiere que gozaba de buena salud física y mental. Como afirma el historiador José Antonio del Busto, Rosa no era loca, pero sí era rara. Era ascética y eso la hacía poco común. Acto taumatúrgico. Poder de comunicación con los animales. Se cuenta que Rosa tenía el poder de comunicarse con los animales y ser obedecida. Se dice que hizo tratos con los mosquitos para que no ataquen a los visitantes de su ermita. Una paloma le dibujó un corazón en el pecho, lo cual interpretó como un mensaje divino de que sea beata. Así, adoptó el hábito dominico y las golondrinas blanquinegras le visitaban porque se identificaban con la santa. En el Antiguo Testamento de la Biblia se cuenta la leyenda de un rey con el poder de comunicarse con los animales. El rey Salomón poseía un anillo mágico que le permitía hablar con los animales. Han habido personas especiales, como San Francisco de Asís, quien consideraba a los animales como hermanos, así como San Antonio de Padua, quien hablaba con los peces y estos le obedecían. Asimismo, San Martín de Porres, quien obró el milagro de hacer comer juntos a animales incompatibles. Acto taumatúrgico. Poder de comunicación con los animales 2. ¿Qué dice la ciencia acerca de estos relatos? El etólogo Konrad Lorenz, Premio Nobel de 1973, aclara que no está loco cuando afirma que él puede hablar con los animales. Lorenz afirma en su libro El anillo del rey Salomón de 1949 que la comunicación no debe sorprender a nadie porque los animales poseen inteligencia natural y algunas especies poseen grados de conciencia como para comunicarse con algunas herramientas como gestos y patrones sonoros. Lorenz convivió con un gran número de animales en su casa y, producto de su investigación, propuso la célebre teoría sobre la impronta. La impronta es un aprendizaje temprano. Las crías de aves de algunas especies consideran que su padre o madre es el primero al que ven moverse al salir del huevo. La impronta se complementa con el condicionamiento clásico pavloviano, gracias al apareamiento entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Este es el mecanismo de instalación de memorias implícitas en el cerebro gracias al reforzamiento, que es la asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado para mantener la conducta. El otro mecanismo del ambiente que complementa la impronta natural es el condicionamiento operante skinneriano, gracias al reforzamiento y el castigo de conductas. Konrad Lorenz documenta que los cuervos transmiten una cultura básica a las nuevas generaciones. Conversan con los miembros de su familia usando patrones acústicos significativos para intercambiar información sobre las dificultades para conseguir alimentos y las mejores técnicas para tener éxito. Asimismo, los cuervos son capaces de resolver complejos rompecabezas,
lo cual demuestra su gran inteligencia natural. La filósofa Eva Meijer, investigadora del lenguaje y la comunicación animal, autora del libro del año 2016, Animales habladores, conversaciones privadas entre seres vivos, afirma que muchas especies se comunican jugando porque la comunicación es un juego con reglas denominado metacomunicación, comunicación acerca de la comunicación. La metacomunicación son las reglas que se traducen en conductas normales para discernir el bien del mal en el mundo animal. Por ejemplo, conductas de cooperación, conductas de empatía y la justicia entre los animales. Por ejemplo, el hipopótamo defiende al más débil. Podemos inferir que la santa peruana fue un ser humano muy especial porque descubrió su capacidad de metacomunicación con la naturaleza. Acto taumatúrgico. La tormenta de Santa Rosa de Lima. Las colonias españolas sufrían el asedio constante, sobre todo del Imperio inglés. En esa época, eran frecuentes los ataques a puerto de las colonias españolas de parte de corsarios ingleses y holandeses al servicio de sus respectivas coronas. En el año de 1615, el corsario holandés Jorge Spilbergen se aproximó al Callao con la intención de saquear el puerto y la ciudad de Lima. Maliciando un desembarco profanador de los corsarios holandeses, Rosa demostró su lealtad al Santísimo Sacramento aún a costa de su propia vida. Se aprestó enardecida a defender del saqueo su convento. Lima y Callao se pusieron en pie de guerra. Sin embargo, los corsarios en sus 6 naves artilladas no lograron desembarcar a causa de una tormenta. El imaginario popular, producto de la cultura, atribuyó este hecho a un milagro de Santa Rosa de Lima. Acto taumatúrgico. La lucha contra Satán. El demonio de la Lima del siglo XVII era una realidad. La sociedad virreinal peruana sufría de demonomancia. El demonio, desde la Alta Edad Media, estaba considerado como un perro bravo. Vencer al diablo era un acto taumatúrgico de todo santo o santa de la época. La vida de los santos católicos estaba frecuentemente vinculada con la lucha contra Satán. Se puede afirmar que la demonofobia limeña, internalizada en la mente de la santa limeña, propició este acto taumatúrgico. El demonio se le presentó siempre disfrazado de tentación. Sin embargo, Rosa no cayó en el reino de la concupiscencia, es decir, venció las tentaciones del demonio. Acto taumatúrgico. Prácticas de mortificación corporal. Según el historiador Rafael Sánchez Concha Barrios, en su libro Rosa de Lima, Primera Santa de América del año 2017, afirma que las penitencias asumidas por Rosa fueron una opción ascética en su desarrollo místico. Estas prácticas iban desde la negación de pequeños gustos hasta la aplicación de durísimos rigores como la autoflagelación y atarse en la cintura un cilicio que consistía en un cinturón de alambres con púas que le hincaba la piel y le producía permanente incomodidad. Para poder llevar a cabo ese proyecto, Rosa construyó en la huerta de su casa una ermita de adobes, la misma que a pesar de los siglos y varios terremotos se mantiene de pie. Cuando nadie la podía ver, dormía en el suelo. Más tarde, cambió su cama por troncos atados con trozos de tejas filudas que ocultaba con una frazada. Ceñía su cabeza una corona de clavos punzantes, la que cubría con un velo. La conducta de Rosa no carecía de explicación. Estaba siguiendo a la célebre Catalina de Siena. La autoflagelación surgió en la Edad Media en Italia como práctica para obtener el perdón divino y la salvación eterna, especialmente en épocas de hambrunas o pestes. Infligirse un daño corporal tiene una larga historia en la Iglesia Católica, cuyos orígenes se remontan a la flagelación a la que fue sometido
el propio Jesús antes de su muerte en cruz. En la actualidad, esta práctica es usada en algunas sectas religiosas como una forma de templar el espíritu y ofrendar el dolor a Dios, aunque también se usa como forma de penitencia. Por ejemplo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, integrante del Opus Dei, dice usar el silicio para flagelarse a diario y reprimir sus deseos sexuales. Este caso demuestra que la autoflagelación no necesariamente implica un estado psicopatológico. Si tú has recurres a la práctica de castigar tu cuerpo para controlar el deseo. No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo, hermano. Es unirme a la pasión de Cristo y hacer un Entonces, pequeño la respuesta es sacrificio. sí. Sí, claro, sí, no te lo voy a negar. Pero es una práctica, digamos, de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un silicio que realmente que no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callo, ¿no? 40 años, ya te imaginarás que es 40 una años que pequeña te has estado mortificación. castigando. Pero es una pequeña mortificación por Dios y por los hombres. O sea, es una práctica que yo la hago voluntariamente, a mí nadie me está mirando. Yo lo hago a solas, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, para unirme a la cruz de Cristo. Es una práctica personalísima. Rosa, reflexiones acerca de su salud mental. A la luz de los avances científicos del siglo XX y XXI, existen especulaciones basadas en el modelo médico acerca de la salud de la santa limeña. Por ejemplo, en algunos estudios psiquiátricos y psicoanalíticos se afirma que Rosa sufrió de diversas psicopatologías, como la anorexia, esquizofrenia, impulsos masoquistas, trastornos emocionales, etc. Adviértase que estas especulaciones están basadas solo en la interpretación de los datos biográficos sobre signos y síntomas de trastornos mentales. Sin embargo, es imposible hacer un diagnóstico diferencial sin tomar en cuenta las variables transhistóricas y transculturales, pues estamos analizando a una persona de otro momento histórico y una cultura totalmente distinta a la actual. Además, el modelo médico en psicopatología es inaplicable al caso de Santa Rosa, porque siendo un modelo reduccionista biológico, está obligado a mostrar los marcadores biológicos de los supuestos trastornos mentales, sean alteraciones cromosómicas o genéticas específicas, neuroimágenes, etc., siendo esto imposible. Los diagnósticos mencionados son meras especulaciones sin base científica alguna. En este sentido, la única alternativa es apelar a las evidencias histórico-culturales de la formación de la mente de la santa peruana. El psicólogo clínico español Marino Pérez Álvarez afirma que los estudios en psicopatología deben tomar en cuenta sus orígenes históricos, sociales y culturales de la mente humana. En su libro, Las raíces de la psicopatología moderna, la melancolía y la esquizofrenia, del año 2012, propone que una de las causas es cultural, la alfabetización, que genera exceso de autoconciencia. Siguiendo esta tesis histórico-cultural, se puede afirmar que al internalizar la escritura como una función psicológica superior, se incrementa la reflexividad del habla interna, es decir, el habla interna exacerbada a manera de rumia verbal de los problemas existenciales, reales o imaginarios. Por ejemplo, repensar sobre el martirio religioso judeocristiano. Esto crea un contexto cultural que induce a la imitación de duras penitencias, prácticas culturales comunes en la época como fueron los casos de Santa Catalina de Siena y de la Santa Peruana. Las investigaciones científicas indican que el síntoma transdiagnóstico, es decir, el denominador común en todos los trastornos mentales, es el habla autodirigida exacerbada, es decir, la hiperreflexividad internalizada. Sin embargo, cabe concluir que la santa peruana no habría tenido psicopatologías de origen biológico, porque gozaba de buena salud física y mental. Prueba de ello es el hecho de que salió airosa de la rigurosa evaluación en la Inquisición de Lima. A la sazón,
Rosa tenía 29 años de edad, 2 años antes de su muerte. Más bien, el contexto cultural de los siglos XVI y XVII explican la formación social de la mente de los limeños, en particular la de Santa Rosa de Lima. Más bien, existe evidencia biográfica de que la vida institucional religiosa le impuso presiones psicosociales que la llevaron a penitencias radicales, como ayunos, autoflagelación, usar una corona de espinas e incluso atarse un cilicio en la cintura. Algunas de estas prácticas son aceptadas hasta hoy por algunas sectas y que, potencialmente, pueden derivar en trastornos mentales. La muerte de Santa Rosa de Lima. José Antonio del Busto, en su libro Santa Rosa de Lima, afirma que la santa perdió la vida a los 31 años de edad. Rosa, salvo algunos desmayos o vaidos en su enfermedad, estuvo siempre con muy entero juicio y entendimiento, y con su habla hasta la muerte. Además, en este libro se recoge la opinión del médico neurólogo Luis de Sabringas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien afirma que el problema de salud de la santa se inició el 1 de agosto de 1617, cuando sorpresivamente cayó al piso. Los ayunos y penitencias que realizaba voluntariamente desde temprana edad le pasaron factura. Se la encontró inconsciente y con espuma en la boca a causa de una crisis epiléptica de tipo convulsiva generalizada. Rosa fue atendida rápidamente por el doctor Baltasar de Padilla. La santa presentaba fuertes dolores de cabeza. Tenía una hemiplegia en el lado izquierdo de su cuerpo. Se le torció un poco la boca y perdió la sensibilidad. Según el neurólogo Luis de Sabringas, todo ello puede ser razonablemente explicado por una lesión cerebral repentina y ubicada en la zona córtico-subcortical del hemisferio cerebral derecho. En primer lugar, tuvo aneurisma congénito, sufrió de hemiplegia izquierda, que apareció al 6.º día después de la caída. Luego, tuvo muchos males. Lamentablemente, los recursos terapéuticos de la medicina de esa época eran demasiado elementales, pues se recurría a las aplicaciones de los emplastos y purgantes por ensayo y error. Según documentó Fray Luis Enrique Ramírez, las penitencias excesivas debilitaron su cuerpo. Ella solía almorzar pepitas de naranja para hacer penitencia. No tenía proteínas en su cuerpo. Fue una debilidad que se fue acentuando y le causó la muerte. Ella sufría de migrañas muy fuertes. Ingeniosamente, utilizaba sus males de salud como penitencia por los pecadores. El traslado de sus restos al cementerio convocó una gran manifestación popular. Este es el momento de reivindicar a la mujer excepcional, fuerte y valiente que fue Santa Rosa de Lima. Conclusiones. Luego de haber analizado toda la información mencionada, se puede concluir que la santidad es un proceso de construcción social y cultural. La cultura internalizada, a manera de valores, guían los procesos psicológicos de los seres humanos. De igual manera, podemos decir que el contexto cultural de la ciudad de Lima entre finales del siglo XVI y mediados del XVII explican la formación social de la mente del limeño, en particular de Santa Rosa de Lima. Por otra parte, podemos afirmar que no hay evidencia biográfica de psicopatologías en la santa peruana hasta la edad de 29 años. Según los datos históricos, fue evaluada en una rigurosa entrevista y aprobada en la Inquisición de Lima en 1615, 2 años antes de su muerte. De igual manera, podemos concluir que el modelo médico en psicopatología es inaplicable al caso de Santa Rosa, porque siendo un modelo reduccionista biológico, debe mostrar los marcadores biológicos de los supuestos trastornos mentales. Por ejemplo,
alteración cromosómica o genética específica o neuroimágenes, entre otros. Siendo esto imposible, los trastornos mentales atribuidos a la santa son meras especulaciones. Por último, podemos concluir que se evidencia que la psicología histórico-sociocultural permite un análisis transhistórico y transcultural más objetivo para entender la formación social de la espiritualidad y la santidad. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada durante todo el video. Créditos. Guión: Magíster José Moisés Chávez Zamora. Edición y narración: Ariana Córdoba Rivas, Edward Guerra Mendoza, Carla León Peralta, Leonel León Palomino. Agradecimientos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Facultad de Psicología, al Magíster José Moisés Chávez Zamora, cuya imponente asesoría, incansable acompañamiento y dedicación no solo nos guió, sino que hicieron fortalecer la posibilidad de llevar a cabo el presente video. Su influencia ha sido una joya invaluable en este proceso. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse al canal de la Psicología del Futuro.